Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos, novedades y todo lo que rodea el mundo del espectáculo turco, y especialmente de nuestras queridísimas estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el salseo de hoy. Hoy tengo algo jugosísimo para compartir con ustedes, algo que ha estado circulando por las redes sociales como la pólvora y que, por supuesto, no podía dejar pasar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y de lo que aparentemente sucedió el 22 de marzo, una noticia bomba que, si es verdad, podría cambiarlo todo. Así que abran bien los oídos, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismorreos sobre sus celebridades favoritas y si quieren estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre tendré algo interesante que contarles. Así que a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. El 22 de marzo. Esa fecha ha estado generando un revuelo tremendo entre los fans de Can y Demet. Y es que, según varias fuentes, ese día ocurrió algo que podría significar una reconciliación. Sí, lo sé, suena increíble, sobre todo después de todo lo que ha pasado entre ellos. Pero antes de que salgan corriendo a celebrar, vamos a analizar la información que tenemos y a ver qué tan sólida es. Para empezar, hay que recordar que Can y Demet fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en un fenómeno mediático. Todos los fans esperábamos que su amor durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo, la relación entre Can y Demet terminó en medio de rumores y especulaciones. Nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero lo que sí quedó claro es que no terminaron en los mejores términos. De hecho, durante mucho tiempo se rumoreaba que había cierta tensión entre ellos y que evitaban cruzarse en eventos públicos. Una verdadera lástima, porque muchos de nosotros seguíamos soñando con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra en juego el famoso 22 de marzo. ¿Qué pasó exactamente ese día? Pues bien, según varios medios de comunicación turcos y algunas cuentas de fans muy activas en redes sociales, Can y Demet coincidieron en un evento privado. Al parecer, se trataba de una fiesta organizada por un amigo en común. Hasta ahí, nada fuera de lo común, podría ser una simple casualidad. Pero la cosa se pone interesante cuando empiezan a surgir detalles sobre su interacción durante la fiesta. Algunas fuentes aseguran que se les vio conversando animadamente, riendo y compartiendo momentos agradables. Incluso algunos afirman que se les vio bailando juntos. ¿Bailando juntos? Eso sí que sería una noticia bomba. Ahora bien, es importante tomar esta información con pinzas. Hasta el momento, no hay fotografías ni vídeos que confirmen estos rumores. Todo se basa en testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes en la fiesta. Así que, como siempre digo, hay que ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan cobrado tanta fuerza, y que hayan sido replicados por varios medios de comunicación, sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones y suelen mantener un perfil bajo. Por lo tanto, es poco probable que salgan a confirmar o desmentir estos rumores. Pero, ¿qué podría significar esta supuesta reconciliación? ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre Can y Demet? ¿O simplemente se trata de una relación cordial entre dos personas que trabajaron juntas y que tienen amigos en común? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos hacer es especular y dejar volar nuestra imaginación. Imaginen la reacción de los fans si Can y Demet confirmaran que están juntos de nuevo. Sería un verdadero bombazo mediático y seguramente romperían Internet. Su historia de amor volvería a ser el centro de atención y todos estaríamos pendientes de cada uno de sus movimientos.
Pero más allá de las especulaciones y los sueños de los fans, lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a ser felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad, bien por ellos. Y si simplemente han decidido mantener una relación de amistad, también está perfecto. Lo importante es que estén bien y que hagan lo que les haga felices. Además, hay que tener en cuenta que ambos están en momentos muy importantes de sus carreras profesionales. Khan está triunfando en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Está protagonizando series de televisión, películas y participando en importantes eventos. Su agenda está a tope y su carrera está en ascenso. Por su parte, Demet también está cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Además, es una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Su talento y su carisma la han convertido en una figura muy popular. Así que independientemente de lo que haya pasado el 22 de marzo, lo importante es que tanto Khan como Demet sigan brillando en sus respectivas carreras y que sigan haciendo lo que les apasiona. Y si además encuentran el amor en el camino, pues mucho mejor. En resumen, la noticia bomba sobre lo que supuestamente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir el 22 de marzo ha generado un gran revuelo entre los fans. Según varios rumores, se les vio juntos y muy cariñosos en una fiesta privada. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial ni pruebas que respalden estas afirmaciones. Así que hay que tomar esta información con cautela y esperar a ver qué sucede en el futuro. Lo que sí es cierto es que Khan y Demet siguen siendo dos de las estrellas más queridas y populares del mundo del espectáculo turco, y que su historia de amor sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y bien, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito sobre Khan y Demet. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que realmente se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Si les gustó, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora a darme ese like que tanto me anima, a compartir este vídeo con todos sus amigos para que también se enteren del salseo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y lleno de chismecitos sobre sus celebridades favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Pero esperen, aún hay más. Porque el chismecito no se detiene aquí. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este mar de especulaciones y analizar todas las aristas de esta posible reconciliación. Porque, seamos honestos, la historia de Khan y Demet es mucho más que una simple telenovela. Es una saga llena de pasión, drama y sobre todo, un fandom increíblemente dedicado que sigue esperando el final feliz. Recordemos un poco más sobre Erkenci-Kuş. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. La química entre Kandibit, el fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman, y Sanem, la joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, todo gritaba amor verdadero. Y claro, como suele suceder, los fans proyectaron ese amor de la pantalla a la vida real. La confirmación de su relación fue recibida con una alegría inmensa. Era como si un sueño se hiciera realidad. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes, en fotos casuales, parecía que el cuento de hadas continuaba fuera de la pantalla. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su lado oscuro. Los rumores de problemas comenzaron a surgir poco después. Se hablaba de celos, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, incluso se llegó a mencionar la intervención de familiares y amigos que no aprobaban la relación. Y luego la noticia que rompió corazones: Khan y Demet habían terminado. La ruptura fue dolorosa para todos. Los fans se sintieron traicionados, como si una parte de ellos mismos se hubiera roto. Y como es costumbre en estos casos, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas y acusaciones. Algunos culpaban a Khan, otros a Demet, otros a la prensa. La verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado realmente.
Durante mucho tiempo, la tensión entre ellos fue evidente. Se evitaban mutuamente en eventos públicos, no se mencionaban en entrevistas y en general, hacían todo lo posible por mantener la distancia. Parecía que la herida era demasiado profunda para sanar. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y quizás con el tiempo y la distancia, Khan y Demet lograron superar sus diferencias y perdonarse mutuamente. Quizás ese 22 de marzo en esa fiesta privada, fue el inicio de una nueva etapa en su relación. Volvamos a los detalles de la fiesta. Según las fuentes, el ambiente era relajado y festivo. Khan y Demet llegaron por separado, pero en algún momento de la noche sus caminos se cruzaron. Se saludaron cordialmente y, después de un breve intercambio de palabras, comenzaron a conversar animadamente. Se dice que hablaron sobre sus vidas, sobre sus carreras, sobre sus proyectos futuros. Se rieron juntos, recordaron viejos tiempos y por un momento, volvieron a ser la pareja que todos amábamos. Incluso, según algunos testigos, se les vio bailando juntos al ritmo de la música. Un baile lento romántico que hizo suspirar a más de uno. Ahora bien, es importante recalcar que estos son solo rumores. No hay pruebas contundentes que confirmen esta versión de los hechos. Pero como dije antes, el hecho de que estos rumores hayan cobrado tanta fuerza y que hayan sido replicados por varios medios de comunicación, sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual. Can Yaman está viviendo un momento dulce en su carrera. Su popularidad en Italia es enorme y está recibiendo ofertas de trabajo muy interesantes. Está madurando como actor y como persona y quizás está más abierto a la posibilidad de reconciliarse con Demet. Por su parte, Demet Özdemir también está en un buen momento. Es una de las actrices más solicitadas de Turquía y está demostrando su talento en diferentes proyectos. También está más madura y quizás está dispuesta a dejar atrás el pasado y darle una segunda oportunidad a Can. Entonces, ¿qué pasará ahora? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos y estar atentos a cualquier señal que pueda indicar una reconciliación. Porque seamos honestos, todos queremos ver a Can y Demet juntos de nuevo. Su historia de amor es demasiado hermosa para quedar en el olvido. Y mientras esperamos que se confirme o desmienta esta noticia, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales. Podemos ver sus series, sus películas, sus entrevistas, podemos seguir apoyándolos en sus carreras y admirando su talento. Porque al final del día, lo más importante es que Can y Demet sean felices. Que encuentren el amor, la paz y la tranquilidad que se merecen. Y si ese amor lo encuentran el uno en el otro, pues mucho mejor. Así que, mi gente, mantengan la esperanza, sigan soñando y no dejen de creer en el amor. Porque, como dice la canción, el amor lo puede todo. Y quizás, algún día, veamos a Can y Demet juntos de nuevo, viviendo su propio cuento de hadas. Y ahora sí, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito extendido sobre Can y Demet. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que la reconciliación es posible? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca termina.